que pudiéramos señalar dentro de los aspectos y hasta dónde nos corresponde el regular, porque si nosotros... Arce Contigo presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestra sesión de Arce Contigo. Les agradecemos muchísimo el tiempo que toman para estar con nosotros y pues bueno, que estén aquí compartiendo con nosotros la información que tenemos para ustedes y que hemos preparado en nuestra sesión del día de hoy con un tema bastante interesante que ha generado muchísimas dudas, que ha generado muchísimas controversias, que se ha ido postergando ya desde hace algunos meses y pues la verdad es que al final termina teniendo siempre algunas lagunas, algunas cuestiones que deberán de ajustarse y pues para eso el día de hoy tenemos invitado de lujo el día de hoy. Le agradezco muchísimo el tiempo al maestro Octavio Rodríguez. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Amigo, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias a Dios todo bien, espero que ustedes también estén muy bien, ustedes y sus familias. A tus órdenes, amigo. Muchísimas gracias, amigo. De verdad que estoy muy agradecido por el tiempo. Sé que estás bien saturado con todas las cuestiones de chamba. Bueno, y ahorita quién no, la verdad, con toda la información. ¿Quién no, amigo? Que está viniendo encima. Es bien complicado darse los tiempos, pero de verdad te agradezco mucho que podamos volver a coincidir en estas sesiones que se han vuelto, la verdad es que algo bastante interesante para nuestros clientes, para nuestros amigos, las personas que nos hacen el favor de seguirnos. Y pues el tema da para mucho el día de hoy, ¿no? El tema que vamos a tratar el día de hoy es el complemento carta aporte. Ya hemos estado en algunas publicaciones ahí en nuestra fanpage de Facebook, hemos estado ya comentando algunas cuestiones al respecto. Sin embargo, creo que era bien interesante poderlas platicar, ya ir como de avanzada, ir revisando todas las modificaciones que se han tenido a lo largo de estos días. Recordemos que ya este es un tema que ya desde por ahí de mayo ya venía aplicándose, se supone, con algunas, postergando un poquito su aplicación, pero al día de hoy, pues bueno, estamos prácticamente a mes y medio de arrancar ya con la aplicación directa a partir del 1 de diciembre en una prueba, digamos, de ejecución, prueba de error, así yo lo denominaría, y en esa prueba de error del 1 al 31 de diciembre y posteriormente en enero ya con todas sus consecuencias que tienen al respecto de las modificaciones de este nuevo complemento. Y pues bien, vamos a platicar ya un poquito entrando en tema, maestro Octavio, al respecto de poder compartir con nuestros amigos qué es en primera instancia una carta aporte, como primero para definirla, ¿no? Porque en estricto sentido la carta aporte ha existido, por llamarlo así, siempre. El Código de Comercio la contemplaba de por sí dentro de su articulado y bueno, ahora retoman ese concepto y lo traen a la famosa herramienta por excelencia de fiscalización de la autoridad que se llama CFDI. Claro, amigo, muchas gracias por la invitación, de verdad es un gusto, es un placer, y como bien dices, pues sí tenemos muchas actividades, pero siempre será un placer aportar un poquito de lo que uno tenga como experiencia y como conocimiento a partir de un estudio, y de verdad, muchas gracias también a nuestros amigos que nos van a seguir en esta charla. Te diría, tocas un punto muy importante, realmente. Efectivamente, tiene muchos años ya de por sí que, como tal, existe la carta aporte. Y eso viene desde el Código de Comercio. La carta aporte lo que representa prácticamente, aunque hoy nos parezca muy extraño ese concepto, representa un contrato, así tal cual. Y hasta no hace muchos meses se sigue manejando como un contrato, obviamente de una obligación de hacer. Esa carta aporte lo que representa es precisamente la voluntad de las partes en que yo te dé como tal esta mercancía que es de mi propiedad para que tú la traslades. Evidentemente, hoy por hoy, la finalidad de la autoridad es fiscalizadora. A partir de eso, cuando la autoridad empieza a ver cómo se mueve, dónde se mueve la riqueza de la población, pues evidentemente pone los ojos ya no tanto en la situación del régimen, sino de la actividad. Y me llama mucho la atención tu comentario cuando dices, oye, pues esto tiene muchos años, siempre se ha manejado así la situación.
Código de Comercio. Sin embargo, hoy por hoy la autoridad dice, es más fácil para mí el agarrar y decir dónde se mueven los dineros. Y precisamente hoy por hoy, lo que establece es, si tú transportista, si tú dueño de las mercancías, incluso establece situaciones que anteriormente no habíamos considerado, ¿eh? Si yo muevo, ya sea bienes o mercancías que son propios, pues anteriormente lo realizabas de manera natural. Claro. Son mías, es una propiedad, tengo la posesión y la propiedad. Sin embargo, hoy por hoy me establecen circunstancias o situaciones y obligaciones en las que dicen, para que le acredites, tienes que demostrar que son tuyas. Y por ahí va la parte de carta aporte, en el sentido en que nos dicen, ahora, esto tiene mucho de fondo, amigo, ¿eh? Y la verdad los invito a que nos puedan compartir sus comentarios, sus experiencias y sobre todo una situación de abogados. Que oye, para trasladar hoy por hoy mercancías y bienes que son míos, que me pertenecen, que tengo tanto la posesión como la propiedad, ¿debo de justificar esa situación? La respuesta es sí. Obviamente, esta cuestión tiene un fondo que es fiscalizador. Y de ahí yo diría como eje primordial, debemos de considerar, hay muchas cuestiones, como bien dijiste en la introducción, amigo, que debemos de considerar respecto a esta situación de carta aporte. Porque no nada más es adherirle como tal una cuestión de un complemento al transporte de mercancías o bienes. Tiene un fondo muy importante. ¿Cuál es este fondo? En específico les diría, pensemos en quién la va a transportar, no nada más como el contribuyente que tiene que declarar, sino a través de qué medio o qué persona lo va a declarar. Llámese un trabajador, un empleado, ¿me explico? Porque tiene que ver con una situación fiscalizadora, ¿de acuerdo? Esto anteriormente pues no tenía precedentes propiamente, pero hoy por hoy la autoridad se da cuenta de dónde puede tener más información para poderla cruzar y fiscalizar de una cuestión más profunda. No sé si me explico, amigo, tú siempre nos has dado la oportunidad de platicar aquí en Arce contigo en general y hay que ser críticos de las situaciones que se dan. Es correcto, es correcto. No sé Sí, tu punto de vista. de hecho sí, digo, tienes toda la razón. Digo, al final de cuentas, esta es una obligación o es una reforma o una adhesión que se está haciendo a la resolución miscelánea, a la versión anticipada de la tercera resolución miscelánea fiscal, con ese nombre. Ya platicábamos hace un momentito antes de entrar Y que llevamos como 8 versiones anticipadas, amigo, ¿eh? Exactamente, ¿no? Llevamos como 8 versiones anticipadas y justamente es lo que comentábamos un momento, ¿no? Toda esta información que de repente nos bombardea, pues se vuelve muy complicado el manejo. Aunque si bien yo creo que, y también como retomar un poquito lo que me decías y el tema de antecedentes, el hecho de que hasta antes de esta última modificación en el mes de septiembre, pues había una regla para toda la información que se tenía que manejar en este complemento carta aporte, ¿no? Que era la 2719, que era donde estaba prácticamente todo, ¿no? Querían englobar 1.9, ¿no? Entonces, querían englobar todo ahí. La verdad es que se agradece que se haya desglosado un poquito más para crear otras 8 reglas para poder abarcar de mejor forma el cumplimiento de esta obligación, que coincido completamente contigo, a pesar que es una obligación no estrictamente de pago como tal, pero sí es una obligación que evidentemente es recaudatoria y fiscalizadora. Como antecedente también lo quiero mencionar, perdón, para efectos de la ley de ingresos de la federación, ¿no? ¿Cuáles son la exposición de motivos que se dieron en ese momento? El hecho de poder ayudar a que se pueda cumplir de mejor forma las obligaciones fiscales, de ahí el famoso reciclo, que ya en otra ocasión lo tocaremos. Y de ahí también el tema de proveer de herramientas a la autoridad a efectos de que pueda llegar a esas metas de recaudación que se tienen. No es necesario subir los impuestos, en realidad no es necesario incrementar tasas ni crear nuevos impuestos, simplemente con las facultades se puede llegar a recaudar muchísimo más.
Seguramente sí, amigo, y digo, también todo tiene un porqué, ¿no? Finalmente sabemos que conforme a la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, es una obligación de todos los mexicanos el contribuir al gasto público, así sea de la Federación, estados, municipios, Ciudad de México hoy por hoy, de la forma en que dispongan las leyes, ¿no? Tanto proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Estoy de acuerdo. Es una obligación. Sin embargo, amigo, yo te diría, con el comentario que acabas de hacer, pues efectivamente, se ve una situación, diría yo, y de verdad te agradezco que hay estos tipos de espacios que nos brindas, porque finalmente cada quien puede exponer su punto de vista, acorde a lo que, pues, como diría el dicho popular, a cómo le va en la feria. Te diría, desgraciadamente, desafortunadamente, la autoridad, aunque debería de ser todóloga, ella sí, porque hay un principio de derecho que dice, el contribuyente puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Y la autoridad debe de hacer todo lo que la ley le permite. En ese sentido, voy al fondo, amigo, y decir, bueno, cuando tú vayas a publicar como autoridad, como un órgano, como tal de los tres poderes, eh, deberías de considerar todas las posibilidades que puede haber. Son puntos de vista muy diferentes y ópticas muy diferentes. Resulta que, como dijiste ahorita, bueno, afortunadamente dices tú, ¿no? Ya la autoridad se dio cuenta, está reculando en ciertas situaciones en las que ya como gremio, porque obviamente la Canacar y otros organismos se han pronunciado precisamente para decirle, a ver, tú no estás emitiendo ciertas reglas que no tienen que ver con el carácter fiscal, sino operativo. Y tú no eres experta en todo, autoridad, y sin embargo no sabes, te pones a emitir reglas que ahí valdría la pena la opinión de un abogado respecto a que esas reglas que tanto te están obligando a hacer situaciones, y acoto aquí un punto, amigo, obligaciones a través de una resolución miscelánea, Claro. obligaciones tanto para el que emite un comprobante fiscal como para el que lo recibe. Esa situación, quise hacer un paréntesis, hay un silencio específico para decir, oye, la resolución miscelánea me está obligando a ciertas situaciones. Y además que tienen que ver con la cuestión de, es fiscalizadora, sí, pero se están entrometiendo con cuestiones de lo que tiene que ver con normas específicas para la determinación del impuesto. Claro. ¿Qué tan válidas son? Evidentemente tienen un trasfondo porque obviamente lo que pretende la autoridad es decir, oye, yo no quiero que contrabandees, yo no quiero que transportes mercancía que no está pagando un impuesto, por supuesto, y estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, ¿qué tan válido es el que la autoridad tome ciertas atribuciones a través de un órgano administrativo como lo es el SAT y sus reglas? Y que de alguna manera te quiera imponer sanciones o te pueda limitar alguna deducción a partir de esas reglas. Lo dejo nada más ahí como sobre la mesa, amigo. Yo estoy seguro que habrá quien le haga ruido a esa situación, pero bueno, continuando con la perspectiva que tú ponías. Mira, se agradece de alguna manera el hecho de que la autoridad hoy por hoy ejemplifique e incluso sea más concreta en la situación de especificar quiénes sí y quiénes no deben de emitir un complemento cartaporte. Porque obviamente era una situación muy ambigua en el sentido de lanzarlo así en general. Hoy por hoy, a partir del 29 de diciembre, de septiembre, en el que se especifica a través de esta tercera modificación en la resolución miscelánea, que es una cuestión en la que ya se especifica más quiénes y quiénes no debemos de emitir una carta aporte, un complemento de carta aporte, y en qué circunstancias va a aplicar. Pero quienes tenemos la oportunidad de tener, ya sea estar inmersos directamente en ese
mundo del autotransporte, ya sea de carga, local o foráneo, pues tienen miles de ejemplos que te pasan en el día a día en el que dices, oye, esto no lo puede prever una norma. Claro. Eh, Hoy por hoy, de las cuestiones que se destacan es definir qué pasa, por ejemplo, con la mensajería, qué Ujú. pasa con el traslado o arrastre de alguna vehículo, qué pasa incluso también más importante en cuanto a el traslado local o federal de Claro. algún bien o mercancía. Ok. Eso te hace pensar de repente, amigos, que la autoridad de repente lance ese tipo de reglas, de este tipo de regulaciones, pues simplemente nos pone a trabajar, porque pareciera, y a lo mejor déjenme pensar mal, en que la autoridad lance este tipo de medidas evidentemente fiscalizadoras, pero, pero que dice, lánzala y al rato te la van a pulir los que están inmersos en esta situación. No sé si compartes el comentario, amigo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Digo, la verdad es que la autoridad, al estar emitiendo estas versiones anticipadas, nos está poniendo ya obligaciones, pero por pedacitos, ¿no? Probaditas, y deja siempre de lado algunas cuestiones que, a pesar de esta modificación que se tuvo en septiembre para poder aplicar sobre estas 8 nuevas reglas, repito, de una se pasó a 8, aún así quedan muchísimas cuestiones que están pendientes de poder aclarar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de cuando sea una empresa extranjera la que realice el transporte, ¿no? Ella no está obligada a emitir un CFDI, ¿no? Ni de ingresos ni de traslado, y por supuesto, mucho menos un complemento, ¿no? Entonces, Sí, cosas, ¿no? pero alguien le va a hacer el traslado, amigo, y ese alguien va a acabar siendo un local, ¿no? Hablando de residencia fiscal, por ejemplo. Claro, no, no, no forzosamente, porque se puede llegar a dar los casos, amigo, desde la perspectiva y de los casos que estuvimos analizando, de la perspectiva de que sea un extranjero el que el que haga el transporte aquí en México. Eso pudiera ser posible. Entonces, si sucediera ese tipo de cuestiones, ¿quién estaría obligado a emitir el complemento de cartaporte? A ver, ahora sí que digo aquí, como lo mencioné anteriormente, tú nos das la oportunidad de que podamos hablar desde nuestra perspectiva y experiencia y conocimientos de todo sin ninguna limitación y eso se agradece. Claro. Este, ¿En qué casos se aplicaría en específico que pudiera ser un extranjero que transporte mercancías en territorio nacional? Ujú. Evidentemente, considerando obviamente que las puedo transportar si son para una exposición, si son para una cuestión a lo mejor de muestra, ¿no? Que lo Claro, contempla la ley de DSR, cuando no se considere residente fiscal. correcto. Pero en qué casos, por ejemplo, podría aplicar. Mira, por ejemplo, entendamos, y lo pongo también como antecedente al comentario. El tema de la carta aporte se tenía anteriormente en el Código de Comercio, como lo estábamos comentando, únicamente para el transporte terrestre. Actualmente ese concepto de de carta aporte lo están llevando para cualquier tipo de traslado, ya sea terrestre, marítimo, ferroviario o aéreo, ¿no? ¿Qué sucede en el O caso fluvial. que exactamente que yo traiga mercancías, por ejemplo, por vía aérea, que salgan de Estados Unidos y aterricen en México? Por ejemplo, en ese tipo de casos, aquí estamos hablando que cuando se utilizan, cuando tocan jurisdicción federal, como son los aeropuertos, se tendría que estar emitiendo una carta, un complemento de carta aporte, ya sea un CFDI de ingreso o uno de traslado, dependiendo de quién origina el CFDI. Ok. En estos casos, por ejemplo, no está especificado si se tiene que utilizar quién va a emitir, mejor dicho, el complemento de carta aporte, porque entendamos que el extranjero en primera instancia pues, no tiene ni obligación ni tiene la posibilidad de poderlo hacer. Entonces, una de las cosas que pudieran resultar importantes para poderlo realizar es el hecho de que probablemente, como sucede, por ejemplo, con el IVA de la importación, ¿no? Al O momento de con que un recinto fiscal, amigo. tengo, O sea, un ujú, recinto fiscal en el que simplemente ahí, hoy por hoy, ha cambiado mucho la cuestión del comercio, en el sentido de que dices, nada más está en un recinto fiscal, que es territorio país, claro, pero no propiamente no se va a trasladar en territorio nacional. Ahí sí la regla es muy clara, amigo, en el que en el traslado en territorio nacional de bienes o mercancías, ya sea por vía terrestre
marítima, aérea o fluvial. O Ujú. sea, eso sí. Pero propiamente, como bien dices, y es muy técnico el término, pues sí, es en territorio nacional, pero Claro, en el entendido de que no se está transportando o como tal, y eso le estás dando ideas, amigo, y de verdad que te felicito por esa idea, ¿no? Porque, oye, ¿y qué pasa si nada más se encuentra de manera temporal? O sea, por ejemplo, como claro. un recinto fiscal, o simplemente aquellas mercancías que únicamente entran al país para ser transformadas o meterle un proceso y propiamente no se considera residente, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Son algunas cuestiones que, repito, que todavía estarán pendientes de poder especificar de manera más clara para poder llevar el cumplimiento. El problema es que el tiempo apremia, ¿no? Y vamos a entrar ya a un proceso de obligatoriedad de la emisión de este complemento o carta aporte a partir del 1 de diciembre, si no mal recuerdo, que también Es tiene correcto. otras características y ahorita las quiero señalar. Solamente retomando lo que hemos comentado hasta el día de hoy. Es un complemento, no es un CFDI adicional. Recordemos que actualmente tenemos pues, vigentes 5 tipos de CFDIs, ¿no? Si estoy mal, me corriges. Yo te diría que son cuatro, ¿eh? Pero sí. El CFDI de ingresos, el CFDI de nómina, el CFDI de pago, el CFDI de egresos y el CFDI de traslado. El de pago no es CFDI, amigo. El de pago es un complemento también. Ok, pero es un documento adicional al CFDI de origen. Aunque está ligado, es un complemento adicional ¿Cómo? que, que por ejemplo, perdón, Como lo va a acabar siendo el complemento de carta aporte. bueno, el complemento carta aporte está incluido dentro del CFDI de ingresos o de traslado. Ojo, no es un documento adicional. Entonces, por eso es que hago la ¿Qué separación, le haces? Por ejemplo, listo, listo. De ¿sí? acuerdo, amigo. Por eso hago la separación. Cinco, 5 CFDIs es listo. correcto, o 5 documentos, mejor dicho, 5 documentos, porque sí, porque el complemento el CFDI de pagos es CFDI complemento de pagos, ¿no? Pero eso es en un documento por Y separado. ahora se va a agregar Y es a caso correcto, amigo. contrario, que estos complementos, específicamente el de carta aporte, va inmerso dentro de un CFDI de ingresos o de un CFDI de traslado, o como sucede, por ejemplo, con el de cuenta pago de terceros, ¿no? Que también está incluido el propio CFDI, o en el complemento del INE que te Correcto. solicitan cuando eres proveedor de temas electorales, también va dentro del propio CFDI de O ingresos. como debería de aplicar el complemento que se supone una constancia de que te tiene que emitir un notario al momento de hacer una transacción de compraventa de inmuebles, por ejemplo, Correcto, ¿no? es correcto, es correcto. Por eso hago, ¿Listo? hago el señalamiento. Listo, Pero es correcto. listo. Entonces, ya que sabemos qué es una carta aporte, ya sabemos cómo pasó de un documento legal que correspondía básicamente a la estructuración de un contrato de prestación de servicios en materia de traslado de mercancías o de bienes, Código de comercio. el Código Ujú. Comercio, ya lo tenemos y ahora la autoridad lo retoma para todos los tipos de vías y dice, bueno, ahora lo voy a incorporar al CFDI por los fines que ya acabamos de señalar. Ahora, amigo, me gustaría que pudiéramos como ir aclarando un poquito más sobre quiénes son de entrada los obligados para poder emitir o que deben de emitir un complemento cartaporte. Muy, muy de acuerdo, amigo. Yo diría que aquí la cláusula vinculativa respecto a lo que precisamente quiénes están obligados, nos tendremos que remitir al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación respecto a lo que te especifica quiénes deben, como tal, de emitir un CFDI. ¿Okay? Y obviamente hablamos de aquellas personas que tengan un ingreso como tal, que tengan una retención. Y aquí es muy importante lo que acabas de comentar, Alex, respecto a que ese complemento de carta aporte va a ser una adición que se hace precisamente a lo que es, digamos que es el género de la especie, que es el comprobante de ingresos, el CFE de ingresos. Yo le voy a incorporar este complemento de carta aporte. Como decíamos al principio de la charla, al principio decía la autoridad, pues mira, si tú te dedicas ya sea al transporte de bienes o mercancías, ya sean propios, ya sean tú fungiendo, digamos, como un intermediario o que te dediques como tal al transporte, le vas a incorporar este complemento de carta aporte. Listo. Hoy por hoy hace algunas precisiones y nos dice, a ver, si tú te vas a dedicar a transportar mercancías que sean propias,
evidentemente no vas a generar un comprobante, un CFDI de ingreso, porque incluso todavía hoy por hoy no sabes, pensemos, perdón por las marcas, pero son para efectos didácticos, tú no sabes si eres una empresa refresquera, si eres una empresa de botanas o frituras, o si eres una empresa de losito, en que estás transportando la mercancía y no sabes bien a bien todavía a quién se la vas a entregar. Y las reglas eran así de ambiguas, en el sentido de decir así: márcame el origen, el destino y la hora de salida y la hora de llegada. Perdón, pero ojalá pudiera yo tener una situación tan clara de mi día a día, ¿no? Un ejemplo claro de que la autoridad no conoce el ramo, ¿no? Así es, amigo, así es. Ojalá así pudiera yo cuadrar mi día y decir, a las 12 o a las 6 de la tarde estoy hablando con Alejandro, termino a las 7, y me sigo con tal cosa. La cosa no es, la vida no es así, o sea, y ahorita dice, no, mira, si para no andar en los temas que ya pasaron y que ya no van a tener vigencia, al menos hasta esta propuesta de la tercera modificación, ¿no? Ujú. Publicada, por cierto, para que les quede claro a nuestros amigos, el día 29 de septiembre, ¿de acuerdo? Hoy por hoy la autoridad revisa y dice, sí es cierto, lo que estaba yo pidiendo era una aberración. Hoy por hoy vamos a tener los mismos tres tipos de actores que la autoridad mencionó desde un principio. Ya sea que tú seas el propietario o dueño de las mercancías, que tú te dediques como un prestador de logística o que realmente realices esa actividad como prestación de servicios de transporte. Correcto. ¿Listo? Hoy por hoy, pues los coordinados que conocemos, ¿no? En cualquiera de estos tres casos, tú debes de emitir una carta aporte, un complemento de carta aporte, el cual va a estar vinculado a un CFDI, pero ya recapitulamos y decimos ya no de ingreso. ¿Por qué? Porque es probable que en esta primera situación yo esté transportando mercancías que son mías y que las llevo de un sede al de Querétaro, Ujú. centro de distribución, un CDI, Sí. al de Toluca o al de Pachuca, donde quieras. En ese sentido, yo no voy a generar un CFDI de ingresos porque no estoy enajenando la mercancía, no la estoy vendiendo, Correcto. simplemente la estoy trasladando. Hoy por hoy, con estas reglas, ya se empiezan a definir situaciones más específicas como lo son cuando yo sea propietario, cuando yo sea un servicio de paquetería o mensajería, cuando yo realizo una actividad de arrastre, ya sea local, federal. Alex, respecto a la parte en la que estamos comentando de que se especifican cuestiones más claras en esta tercera versión de la resolución miscelánea, la cual, como comentamos al principio, ya lleva pues 8 versiones anticipadas, se especifica y se aclara un poco más los actores que deben de considerarse precisamente para la emisión del complemento de carta aporte. Como que a la autoridad le queda un poquito más claro el asunto de decir, pues sí es cierto, lancé la propuesta en general, pero como cada eh, ejemplo debe de llevar pues su contexto. Y hoy por hoy, al menos nos define en qué momento sí, en qué momento no debo de emitir una carta. Bueno, como tal, el complemento de carta aporte ligado a un CFDI de ingresos. Y resulta que me dice, primer actor, si tú eres el propietario de las mercancías, segundo, si tú como tal solamente eres un intermediario, llamemos una empresa de logística, y tercero, como tal, es decir, si vas a hacer el traslado de manera local o federal.
para que nos vaya quedando un poquito más claro este tipo de situaciones que ya la autoridad hoy por hoy va precisando, para quien traslade una mercancía, porque era tan ilógico, era tan ambiguo el tema, en el que si tú como ferretera de la colonia, amigo, tenías que trasladar la mercancía a la misma colonia, pero 2 cuadras o una cuadra adelante, porque pues obviamente estás hablando de que llevabas un tinaquito de agua, tienes que llevar 16 tubos de 11 metros, pues lo tienes que transportar, ¿no? Era tan ambiguo y tan irrisorio el que tú también tenías que generar un comprobante de carta aporte. Hoy por hoy se define que el transporte local, para que les quede claro a nuestros amigos, hasta el día de hoy, por ese tipo de situaciones, no debes de, como tal, de emitir un complemento de carta aporte. ¿De acuerdo? Cuando la mercancía o bienes sean propios, ¿no? De hecho, Propios. dice que sean activos, ¿no? Sean parte de los activos del que transporta, y además que transportes con medios propios, ¿no? Cuando estés en ese supuesto, no tienes que emitir un complemento de carta aporte. En este caso, pues bueno, no hay necesidad. Claro. Hoy por hoy a la regla se vienen estableciendo cuestiones más puntuales. Sin embargo, te diría, bueno, algo importante y que se define es el hecho de que ya al menos se separa la parte de cuándo sí, cuándo no, y en qué momento si es local o federal. Esa parte estaba muy ambigua, pero bueno, te decía yo, ¿qué pasaría cuando la ley te especifica, bueno, la resolución miscelánea te especifica que incluso puede aplicar el complemento de carta aporte hasta para el depósito de vehículos? Uh-huh. Eso aplicaría también para el gobierno, ¿eh? Cuando se lleva tu coche en la grúa. Ya queda clarísima en este sentido, pues deberíamos de considerar que va a tener modificaciones todavía. Sí. Ahorita que ponemos en tiempos, a partir de cuando sabemos que de manera opcional este complemento de carta aporte aplica a partir del 1 de junio, ya está aplicando hoy por hoy. Sin embargo, también algo muy práctico es el hecho de que los PAC, los proveedores de facturación, hoy por hoy, ninguno, Alex, tiene los elementos para poder generar un complemento de carta aporte. Sí, la verdad es que, y eso que ya tienen algunos meses de ventaja, ¿no? Porque recordemos que este tema ya tiene algunos mesecitos, alrededor de 8 o 9 meses que se comenzaba a platicar, y que pues bueno, hasta ahora ya está tomando como un poquito más de forma. Solamente para efectos de retomar los comentarios que nos has regalado, maestro Octavio, es bien importante puntualizar. Cuando soy dueño de la mercancía, soy propietario de la mercancía y lo traslado por bienes propios en un medio local, no estoy obligado a emitir ninguna carta aporte, ¿no? Ya hay una excepción a la regla general que antes lo teníamos, ¿no? Con cosas, como bien decías, tan ambiguas como el atravesar la calle y generar una carta aporte, ¿no? Ese es un tema interesante. Ahora, ¿quién sí está obligado? Pues bueno, aquellos transportistas que se dediquen a prestar el servicio como tal de traslado de mercancías, o de bienes, general o específico, etcétera. Ellos que sí están dedicados a ese tipo de cuestiones, ellos sí están obligados a emitir primero un CFDI de los ingresos, porque justamente fíjate que hace una semana, bueno, de hecho hace unos días veía yo a la licenciada Buenrostro, la del SAT, y justamente decía Raquel Buenrostro, muchas gracias, se me fue su nombre, pero decía que justamente una de las intenciones de hacer estas modificaciones era regular a todo este tema de transporte, ¿no? Que sabemos que muchas veces se prestaba de manera informal, ¿no? Se llevaba a la informalidad. Entonces, el hecho de obligar a que forzosamente tengas un CFDI de ingresos y que de ahí le ligues el tema de carta aporte, pues bueno, va a ayudar a evitar esa irregularidad que se tenía anteriormente, ¿no? Entonces, retomando, estas personas que se dedican a los servicios de transporte, de carga, de bienes o de mercancías, de entrada son los primeros que están obligados
a emitir un CFDI de ingresos y agregarle el complemento carta aporte para efecto de comprobar la legal estancia y legal tránsito de las mercancías aquí en México, ¿no? Esas sí deben de estar obligadas en ese sentido. ¿Estás de acuerdo? Correcto, amigo. Correcto. Totalmente. Correcto. Ahora vamos a las cuestiones que también ya señalabas hace un momento, pero que también quisiera yo señalar. Algo que a nosotros también nos genera un poquito de duda al momento de analizar el tema, era que la información que va a contener esta carta aporte es información que le proporciona en este caso el que contrata el servicio al transportista, ¿no? Se le proporciona esa información. Y a mí me llama muchísimo la atención dos cosas. Uno, primero que la regla dice, la 2719, que debe ser información exacta, ¿ok? Exacta en cuestiones de especificaciones del tipo de mercancía que está haciendo, peso, medidas, todo ese tipo de cuestiones que vienen en la guía de llenado, que también no se ha modificado con la última reglas que se emitieron, pero debe ser información exacta y que además implica una responsabilidad solidaria, como se entiende, tanto para el transportista como para el propietario de la mercancía. ¿Cómo ves ese tema, amigo? Es que precisamente por eso comentaba al principio, amigo, el hecho de que es una resolución miscelánea y que realmente ahí lo dejamos sobre el tintero para nuestros amigos los abogados respecto a que realmente la resolución me puede generar obligaciones o solamente está limitada para poder generar derechos, porque ahí se lo establece. Obviamente estamos hablando de una cuestión de procedimiento, ¿de acuerdo? ¿Ok? Una norma, digamos, que se puede convertir en sustantiva, ¿de acuerdo? No de procedimiento. Correcto. Ahí lo dejo sobre el tintero, amigo. ¿Por qué? Porque yo siento que a partir de eso, ¿qué pasa si tú no cuentas con, pongámonos en el extremo, que además quiero hacer algún par de comentarios respecto a la cuestión de operación, porque yo siento que a nuestros amigos, los que se dedican al autotransporte como una actividad ya preponderante, no les ha caído el 20 todavía, y ya dieron prórroga, pero todavía de lo que implica, amigo, en la cuestión operativa, el llevar a cabo esta obligación. Retomo, en la parte de la obligación, ¿estás de acuerdo en que fíjate, lo dejo así, si yo tengo una mercancía en la que no tiene su complemento de carta aporte, y por hoy me dice la autoridad mediante reglas de carácter general, resolución miscelánea, en la que me dice, si no tiene complemento de carta aporte, no tiene validez tu compra, porque se presume como una situación de contrabando. A ver, espérame. Esto viene a partir de la resolución miscelánea, Alex. ¿Me explico? Y no me puede generar obligaciones, solamente son derechos. Mi proveedor no emitió la carta aporte. Por lo que tú gustes y mandes, quizá porque su PAC no se le emitía, como estamos ahorita, yo te invito a que digas tú, oye, ni en el SAT, amigo, podemos emitir un complemento de carta aporte. Quien tenga que cumplir todos los requisitos son 158 campos que tendrás que cumplir. Y hoy por hoy te dice, esta tercera propuesta de resolución de modificación a la resolución miscelánea, te dice que es obligación, y bien lo dijiste y recalcaste, amigo, es obligación del cliente darte las características específicas de la mercancía que vas a transportar. Y si no te las da, o sea, y voy a la parte que comentaba como segundo punto. Hoy por hoy no hemos aquilatado o dimensionado como transportistas la carga de trabajo que te implica el hecho de la información que debes de recabar incluso antes de prestar el servicio. Claro. Y ahí eso tiene muchas cosas de fondo, pero bueno, ahí te va. Hoy estamos a miércoles 13, ¿no? De octubre. Listo. Resulta que se supone, ahorita son las 7:05 de la tarde. Resulta que para los servicios, pongámonos todos en ese, ahora sí que imaginémonos el escenario. Yo para los servicios que voy a prestar mañana, ya me llamó el cliente A, B, C, D, hasta la Z. Y piénsenlo en una cuestión magnificando el ejemplo. Mañana
todos mis operadores van a agarrar el camión desde la empresa y tienen que estar cargando. Estoy hablando de mañana como un día hábil para ese tipo de servicios que empieza a las 3 de la mañana, amigo, ¿eh? Claro. O que no duermen incluso. Yo para los servicios que voy a prestar en horas o mañana, yo ya tendría que estar generando mi CFDI de ingreso con su complemento de carta aporte, especificando las mercancías como obligación de los requisitos y la especificación que mi cliente me tiene que dar. Para el servicio de mañana, cuando yo regularmente en mi servicio todavía no conozco cuál va a ser el costo completo, porque igual al lugar donde yo llegue a descargar o a entregar la mercancía, seguramente los amigos que nos sigan y que estén inmersos realmente en una situación del contexto del transporte o autotransporte, dirán, pues sí, pues de repente tengo que pagar ciertos peajes adicionales, tengo que pagar maniobras de carga y descarga, monitoreos, etcétera, y que todavía hoy por hoy el servicio que yo presto no sé cuánto va a acabar costando. Una recomendación, porque así va a ser. Tú tienes que facturar el día de hoy, miércoles 3 de octubre, el servicio que vas a prestar y todos los incrementables o adicionales se los vas a tener que meter a partir de otra factura, pero ya por otro tipo de servicio. No sé si me explico a mí. Sí, sí, totalmente. Si no sería imposible prácticamente porque la propia regla te señala que tiene que ser, antes de que hagas el traslado, debes de tener emitido el CFDI con el complemento carta aporte. Y si hay especificaciones técnicas de la mercancía, del producto, que no conoces, pues bueno, hay menudo problema en el que nos están metiendo, ¿no? Porque ya tendríamos que aplicar medios de cálculo al tanteo para ver cuánto es lo que tiene. Porque fíjate, amigo, que el tema se vuelve aún más complicado, ¿no? Porque si a eso le pones la cereza del pastel, en donde además con las revisiones que puede hacer la autoridad, ya sea la autoridad hacendaria o inclusive la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pueda hacer supervisiones sobre esas mercancías, que te detengan y que no tenga de manera clara o específica cuáles son las mercancías o la descripción de la mercancía. Híjole, pues la multa que contempla el Código Fiscal de la Federación en el 83 y 84, en el 83 está la conducta, en el 84 la multa puede llegar hasta 90,000 pesos. Entonces, imagínate, se vuelve bien complicado. Y te la pongo así, ojalá esto sea también un llamado para la autoridad, porque estoy seguro que también va viendo este tipo de charlas y dice, sí, cierto, así como que toma nota, sí, cierto, me faltaba esto, y ojalá lo tomen en cuenta. Imagínate que tienes la obligación de que cuando, ya sea por una avería, o digamos, avería o descompostura de o un siniestro de un camión, tienes que cambiar de unidad. Claro. Tienes que emitir un CFDI. Claro. Seguramente todos nuestros amigos hemos viajado de noche, manejado en carreteras, ¿no? Que aparte es padrísimo cuando todavía te ayuda la vista, porque ya cuando ya no te ayuda, ya ni qué hacer, amigo, pero es padrísimo manejar de noche. Y te encuentras a mucho transportista, y de repente alguno se avería, y resulta que tienes que cambiar, que emitir nuevamente el CFDI de carta aporte. O sea, es ilógica las reglas que emiten, sin conocer del tema, sin ser expertos y sin conocer como tal las entrañas de lo que están legislando. Claro. Entiendo la postura de la autoridad respecto a que esto lo que trata es de inhibir el traslado de mercancías que sean de contrabando. Lo entiendo perfectamente. Pero oye, amigo, así te lo digo, y eso que no salga de aquí. Tenemos clientes aquí en la oficina que se dedican al autotransporte, que también para poner en contexto y que de alguna manera también vayan viendo cuál es la trascendencia de estas medidas, tengo clientes que hoy que sale esta situación y que se las comentamos, dicen, oye, perdón, ¿cuánto? Dice, pero porque eso tú nunca te enteras, ¿no? Porque como está, digamos, dicen ellos, en negro, del lado negro, tú no te enteras que de repente yo sigo haciendo viajes de los cuales mi cliente no me pide factura y obviamente viajes de mercancía lícita
o sea, digo, a lo mismo que se dedica el cliente, pero de repente dice, ¿sabes qué? Yo llevo mi contabilidad aparte, de que está mal, evidentemente, pero lo que quiero dejar es una cuestión, un ejemplo muy claro en el que ese tipo de viajes que hoy por hoy hacen ciertos contribuyentes, clientes que dicen, pues a mí me lo pagan en F, lo ocupo para gastos en F, y pues nunca genero una factura porque de por sí mi cliente no me lo pide, o sea, no estoy aportando nada ilícito. Pero se da, pues eso amigos, eso ya no lo vamos a poder hacer porque de alguna manera yo estoy exponiéndome a que si me encuentro con un retén, ya sea de la Guardia Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un retén fitosanitario o incluso una cuestión de la misma autoridad del SAT, y me revisan la mercancía, pues obviamente me van a pedir ese complemento de carta aporte que traiga las especificaciones de la mercancía que yo estoy transportando. Que obviamente a todo mundo ya les surgió la idea y es una cuestión de sentido común que dicen, oye, ¿y cómo le doy la vuelta? Ah, pues voy a generar un CFDI o voy a traer la copia que también viene en esta resolución que dice, ¿cómo lo vas a comprobar? A través de una representación de empresa. Pero ojo, esa representación de empresa debe de traer un código de barras. Hoy por hoy lo que conocemos como QR, que va a traer la especificación. Yo creo que no le va a dar tiempo a la autoridad de aquí al 1 de diciembre para decir, oye, ¿cuáles van a ser las especificaciones que debe de traer para que ese código QR pueda traer la especificación y características de esa mercancía? Porque, palabra, amigo, clientes ya dicen, pues simplemente así de fácil, ¿eh? Pues agarro un CFDI de otro servicio y lo ocupo para trasladar esa mercancía por la que no estoy emitiendo una factura. ¿Sí queda claro? Sí. Dices, pues no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque ese código QR debe de especificar como tal qué tipo de mercancía estoy trasladando. Cosa importante. En el caso, por ejemplo, por eso ya reculó la autoridad y dice, sí es cierto, porque en el caso de lo que es la mensajería, pues vienen embaladas, amigo. Sí. Tú vas a declarar, hoy por hoy yo quiero mandar estos vasitos de café y voy a mandar 1000 vasitos de café, ¿vale? Y voy a especificar, pero lo embalan y estarían violando cuestiones legales si abren mi embalaje de lo que yo mandé. Es una cuestión que también la autoridad debe tomar en cuenta, ¿eh? Claro. Sí. Sí, ¿me explico, Alex? Sí, porque también le está trasladando al transportista la obligación de verificar que esa información pues sea correcta, ¿no? Para no llegar a caer en ese tipo de omisiones y obviamente en obligaciones tanto económicas como administrativas, ¿no? Y como bien dices, amigo, son obligaciones. ¿Esas se puede o se vale que sean a través de resolución sedánea? Claro. ¿No? En estricto sentido, ¿no? O sea, repito, yo no estoy en contra de que la autoridad haga su trabajo, ¿eh? Pero en todo caso habrá que pedirle que lo haga bien y que no trastoque situaciones de derecho, sin ser abogado, evidentemente yo soy contador, pero pues es evidente de que trastoca ciertas situaciones en las que no está en su competencia. Claro. Con esto no estamos invitando a nadie a que no las cumpla, porque evidentemente la idea es, sí, hacerlo bien, pero con todos los elementos, ¿me explico? Fíjate, amigo, que retomando el tema de lo que estás comentando, que efectivamente es en esas cuestiones donde la autoridad de repente comienza a legislar desde la resolución miscelánea, que se vuelve ahí medio complicado y que no debería ser, porque al final de cuentas, como bien lo señalas, se supone que debería generar derechos, no obligaciones al respecto. Pero me llama la atención mucho el comentario porque justamente en los transitorios, y que ya hablamos al principio de la sesión de este tema, en los transitorios de esta resolución miscelánea, decía o comenta que la obligación para comenzar a emitir el CFDI con complemento carta aporte es a partir del 1 de diciembre. Pero con la característica de que si cometes errores a la hora de emitirlo, no pasa nada y nos vamos directamente ya a la obligatoriedad de su emisión con sus consecuencias que conlleva a partir del 1 de enero.
Pero fíjate que me llama mucha atención porque no es clara la regla al aspecto de señalar que el hecho de que tú cometas errores en la emisión del DCCFDI con el complemento carta aporte no va a tampoco afectar, obviamente, los acreditamientos y las deducciones que corresponden al CFDI, porque en estricto sentido, en el Código Fiscal de la Federación, el 29, te señala que si no cumples con las características que se emiten a través de las reglas de emisión de los FDIs, no van a ser deducibles ni acreditables los impuestos. Entonces, ahí como que tenemos una posición contraria a lo que realmente se establece en la norma. Y como bien decías, y por eso me vino a la cabeza el ejemplo, el hecho de que genera una controversia directamente con la legislación, la resolución miscelánea, ¿no? Diciendo, no hay bronca, si te equivocas no pasa nada. Pero espérate, me gustaría que lo especificaras de manera muy clara, que ni la deducción ni mi acreditamiento se van a ver afectados si es que emito un CFDI con completo carta aporte con errores durante ese periodo de adaptación, ¿no? Ahí entramos en una situación, amigo, qué bueno que lo comentas, ya lo habíamos comentado anteriormente, respecto a lo que los abogados llaman la cláusula vinculante, porque dices, oye, ojo, pongámonos en las dos posturas, una de parte del contribuyente y otra de parte de la autoridad, que son de alguna manera diametralmente opuestas. La cláusula la vinculante te especifica y dices, oye, a ver, perdona, pero la resolución miscelánea no me puede generar obligaciones. Pero como viene a través del código, como bien dices, del artículo 29, le está dando la fuerza. Ok. Entonces, ¿aplica o no aplica? ¿Me explico? Claro. Esto nada más lo dejamos como antecedente para que pues la autoridad también vaya delimitando hasta dónde sí, hasta dónde no. Y valdría la pena de verdad quizá retomar ahí ese punto en específico, no que implique la parte de carta aporte, sino en general una opinión de un abogado en que nos diga hasta dónde sí se vale este tipo de situaciones. Correcto. Sí, 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 digo, ahí lo dejamos sobre la mesa para poderlo analizar de manera puntual también con algunos abogados que participan con nosotros en la capacitadora y que pueda también retroalimentar un poquito acerca de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a retomar el tema que nos ocupa el día de hoy, que justamente ya lo hemos hecho algunas especificaciones del tema de la carta aporte. Ya sabemos que el obligado es aquel que se dedica como actividad preponderante a realizar el traslado de mercancías, emite un CFDI de ingresos y complementa con esta carta aporte, ¿no? Si soy yo propietario de la mercancía que la traslado y que no tengo y que lo hago además con bienes propios o con medios propios, no tengo la obligación en este caso de emitir un complemento de carta aporte. Sin embargo, dentro de estas modificaciones que se estuvieron haciendo a las reglas misceláneas, se incluyeron otros actores que tú señalas un momento como la paquetería, ¿no? La paquetería y mensajería, ¿no? Que en este caso sí limita justamente su ejecución o la emisión de una carta aporte o del complemento de carta aporte a efectos de si usa o no usa vías federales, ¿no? Ahí es donde comienza a hacer ese tipo de diferenciaciones, ¿no? Si tú haces tu traslado de esta paquetería de mensajería a través de medios locales, no pasa nada, pero si utilizas vías federales, entonces ya estás obligado a emitir una carta aporte, cosa que también resulta bien complicada de usar, ¿no? O de poder ejecutar, porque pues entendamos que en la logística, y lo que señalábamos un momento, en la logística de operación normal de cualquier empresa que se dedica a este ramo, pues quisiéramos que los tiempos fueran así de perfectos o las logísticas fueran así de perfectas, ¿no? En realidad no sucede. Cualquier cosa que si por algún medio o por alguna situación de que estén cerradas calles o de que no haya paso por alguna cuestión y que tengas forzosamente que en ese momento subirte a alguna vía federal, híjole, pues no llevas carta aporte, ¿no? ¿Qué va a suceder con ese tema? Podrían ser también otra de las reglas que debería la autoridad aclarar al respecto de casos de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Claro, claro, y que se justifique. Fíjate nada más ahí para aclarar, amigo, también, pues los actores no cambian como tal. Ahorita tú mencionabas uno de ellos, que es cuando me dedico como actividad preponderante al servicio de autotransporte. Ujú. Sin embargo, los actores no cambian. Ya sea que tú seas propietario, pero sí cambia la postura de respecto a tanto local o federal, y que no necesariamente debes de emitir como tal un comprobante de ingreso con complemento de carta aporte. Es un CFDI de traslado con su complemento de carta aporte, para ir definiendo cosas, ¿vale? Correcto. Segundo, aquel tercero que se dedica a la logística.
Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, aquellas empresas que te brindan el servicio de la importación de bienes y que te dicen, yo te lo voy a poner hasta lo que es tu almacén. Y tercero, ahí lo que comentabas, respecto a las personas, ya sea físicas o morales, que realmente como actividad preponderante se dedican al autotransporte local o federal de bienes o mercancías. Una adición que se hace precisamente para esta tercera modificación a la resolución miscelánea, en su versión anticipada, que se hace y me llama la atención es que obviamente hoy por hoy la autoridad entiende que no nada más es el transporte de bienes o mercancías, hoy por hoy lo pone y no quiero confundir a nadie, por favor, pero sí dice, y servicios especializados, no estoy hablando de REPSE, simplemente que aquí en la oficina incluso tenemos un cliente que se dedica a transportar maquinaria pesada. Okay. Y que tiene una norma oficial que atender para transportar maquinaria de dimensiones, las ballenas para los segundos pisos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ya es un transporte especializado. O sea, la autoridad se pone a regular cosas que ni siquiera conoce. Y ya cuando le entra un poquito más y a través de nuestros puntos de vista de todas las cámaras, sobre todo, Claro. dice, sí es cierto, me faltaban estos, ¿no? Sí. Pero esos son los tres actores que intervienen, amigo, en esta situación y que todos estarán obligados, como bien dices, a partir de lo que es el 1 de diciembre, que ahí es muy, bueno, yo diría un poquito confusa la regla, porque lo que me dice es, mira, en pocas palabras, es opcional a partir del 1 de junio pasado, 2021, pero es obligatorio, ya lo pasaron del 30 de septiembre al 1 de diciembre. Pero si llegas al 31 de diciembre y no lo has emitido, no pasa nada, no hay bronca, no pasa nada. Pero eso sí, al 1 de enero ya es a fuerza. Dices, oye, ¿por qué no ponerlo así desde un principio, no? La idea es confundir, amigo. La verdad, de verdad, yo mientras más tengo la oportunidad de estudiar un poquito este tipo de situaciones, dices, bueno, porque tanto tú como yo, como las personas que amablemente nos siguen, pues están inmersas e interesadas en el tema. Claro. Pero quien no, amigo, le va a generar una confusión y lo mejor que dicen es, pues mejor compro, ¿no? La cosa está en que realmente hoy por hoy tengan un pack que también les pueda dar ese servicio y poder emitir con todas las reglas ese complemento de cartaporte. Pero bueno, retomemos los puntos que comentabas, amigo, por favor. Claro, en esos actores que nos señalabas, amigo, justamente el tema de quien se dedica a transportar mercancías o bienes, generales o especializados, como el que nos acabas de señalar, ahí es donde como que se fue segmentando ya un poquito más, ¿no? Justamente en esos que hacen el traslado, ya sea de paquetería o mensajería, que es el ejemplo que tomaba, o inclusive el de fondos y valores también, que ya hubo una separación también de esas personas. Tú mencionabas un momentito el de grúas de arrastre, ¿no? Y depósitos, ¿no? Que pudiera o que pareciera en términos generales que aplicaría a gobierno, ¿no? Cuando hay un arrastre por parte de grúas del gobierno estatal, municipal o federal, ¿no? Pero pareciera como está la regla ahora que también aplicaré a ellos. Digo, en cierto sentido, yo pensaría que no, yo pensaría que solamente aplica a iniciativa privada, pero como está la regla, pues sí podría caber esa confusión, ¿no? Y digamos que solamente para ti aplicaría a las aseguradoras, por ejemplo, que se llevan tu coche que tuvo una avería o que tuvo un siniestro y lo van a trasladar porque son sus mercancías, ¿no? Es correcto. Evidentemente, porque el gobierno, pues obviamente no realiza actos de comercio, ¿no? Es correcto. Es básicamente el razonamiento por el cual yo le dejaría fuera, pero sí es bien claro que la regla no lo señala, no lo aclara de manera específica y debería de hacerlo, ¿no? Hay una parte también importante en el tema de transporte de distribución de hidrocarburos y petrolíferos, que en esa parte, por ejemplo, también está bastante interesante en el hecho de que evidentemente se tendrá que emitir su complemento carta aporte. Ese sí, en todos los casos, se tiene que emitir este documento carta aporte,
pero también te habla de un complemento adicional, que es el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, y por lo que estuve investigando, estuve analizando, pues ni siquiera está emitida ese complemento, no existen reglas para la emisión de ese complemento, no existe nada. Entonces, a pesar de que estamos muy cerca de su ejecución, pues hasta el día de hoy, pues digamos, no lo tuviéramos, ¿no? En ese tema creo que también estaríamos fallando, o la autoridad estaría faltando al exigir ese tipo de cuestiones, cuando, pues, bueno, no estamos obligados nadie a realizar lo imposible. Un tema que me llama la atención, amigo, y que también quisiera yo señalar, es que en estos tipos de transportadores de mercancías o de bienes que estoy señalando, también es bien importante que una de las características para que se emita o no el complemento de carta aporte es el hecho de que transisten de manera local o de manera federal. Cuando transisten de manera federal es cuando tienes que estar emitiendo, evidentemente, este complemento carta aporte, pero además, como requisito adicional, nos habla de que en el nodo de los conceptos del propio CFDI se debe especificar de acuerdo al catálogo que se emite en las reglas específicas del instructivo del llenado del complemento carta aporte, ¿no? Que deberíamos entender es diferente al catálogo de conceptos que conocemos para la emisión de CFDIs, ¿no? Totalmente. Sí, además, amigo, sí, es un hecho, así como lo comentas, pero además te especifica, por eso decíamos al principio de esta charla, el hecho de que es fiscalizadora, porque hoy por hoy también te va a requerir los datos del operador, quién está transportando la mercancía. Resulta, y ahí obviamente lo dejamos ahí para el análisis de nuestros amigos, porque no podemos especificar todos los ejemplos que pues, se pueden dar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, siendo una empresa de logística, ya iba a decir subcontrato, pero ya está prohibido el término? Ya no se puede. ¿Qué pasa si yo contrato los servicios de un tercero? Ahí hay varias posturas, Alex, Sí. porque hay que ver en esos tres actores qué papel me toca jugar y qué debo de emitir. Pero en el caso específico de lo que son los autotransportistas, que sí tienen personal, infraestructura, su, digamos, razón de negocio es esa, su modus vivendi es ese, o su objeto social es el de autotransporte local o foráneo de mercancías, resulta que hay un campo en el que debo de especificar lo que es el nombre del operador, los datos del vehículo, del camión, del tráiler, del tortón, del tracto, ¿no? Que debo de utilizar. Y resulta que no tengo dado de alta más que a dos empleados, porque, perdón por la claridad, pero es una realidad. Claro. Mucha gente subcontrataba o hacía algunas situaciones ahí no muy claras, pero hoy por hoy eso es lo que me obliga. Y mira que después de esto pudiera ser, no me parece descabellado el asunto de que pudieran compartir información de lo que está generando como y que lo compartan hacia el Seguro Social. Claro. Porque evidentemente, pues ahí también necesitarías reducir el cuántos vehículos, camiones que tiene que coincidir con mi activo registrado en la empresa, porque pues obviamente, ¿no? Pues todas las empresas lo que quieren es generar un montón de gastos y disminuir la mayoría de los ingresos. O sea, ahí va a haber una disparidad, una discrepancia, ¿no? Entonces, esta norma finalmente se vuelve fiscalizadora y yo te diría, invitamos a nuestros amigos que nos siguen para poderles comentar que pues hay que analizar esa situación respecto a cuántos trabajadores tengo dados de alta en el Seguro Social, cómo compara o cómo coincide eso con las unidades que yo tengo registradas en contabilidad conforme a normas de información financiera y sobre todo, qué tanto realmente va a coincidir, y ahí lo dejo, los ingresos que yo esté reportando como una cuestión real, factible, los ingresos que genero cada mes con los empleados que tengo dados de alta. Eh, no sé si ves esa parte, amigo. Sí, claro.
80 servicios en el mes cuando tengo 2 empleados dados de alta en el Seguro Social. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que es una de los cruces que por algo también la autoridad lo está subiendo a esta carta aporte que decíamos a un principio ya existía desde hace muchísimo tiempo. Por algo la autoridad lo está subiendo al tema de CFDI, ¿no? Recordemos, lo hemos platicado muchísimas veces, el modelo por excelencia de fiscalización por parte de la autoridad, pues es el CFDI, ¿no? Desde su creación, cada año hemos estado teniendo modificaciones al respecto de los CFDIs, porque de ahí emana toda la información. Son datos súper importantes que la autoridad va a tener, y por supuesto que no va a echar a perder la información que está teniendo para poder llegar a sus metas de recaudación, por supuesto, y esa que acabas de señalar, amigo, es pues yo creo que de la más clara que podríamos tener, ¿no? Recordemos que en estricto sentido, con la eliminación de la subcontratación, tú que te dedicas al transporte no podrías subcontratar o contratar a otra para que realice el transporte, ¿no? No justificaría el carácter especializado en términos de lo que señala el 3LF del trabajo. Pero entonces supone que tú deberías de tener a todo tu personal registrado en tu seguro social y por tanto tener la infraestructura suficiente para poder operar tus 40, 50, 60, 70 o 100 viajes que pudiste realizar durante el mes. Ojo, si no lo tienes, porque entonces evidentemente estaremos en una situación de contingencia y eso lo podemos firmar que así sucederá, ¿no? Es un cruce, yo creo que de los más evidentes que podrá hacer la autoridad, ¿no, amigo? Así es, amigo. Pues mira, la verdad es que es muchísima información. Hay varias cosas que, como acabamos de comentar en nuestra sesión, aún está todavía pendiente de que se puedan revisar, de que se puedan aclarar por parte de la autoridad. Lo que es un hecho es que, pues bueno, estamos ya en vías de que esto tome vigencia. Y pues hay que empezar a prepararnos con la información en primer lugar, ¿no? Con la información que necesitamos para poder tener este cumplimiento de manera adecuada, porque creo que desde ahí vamos a arrancar sobre el tema del aseo administrativo que tengo para poder dar cumplimiento a ese tipo de obligaciones, que si bien son de carácter de administrativo, pero definitivamente pueden tener repercusiones económicas, ¿no? Entonces, amigo, agradecerte mucho el tiempo y pedirte tus comentarios finales al tema que estamos abordando el día de hoy. Con gusto, amigo. Nada más una última recomendación es precisamente a los amigos que nos siguen y que nos hacen el favor de tomar este tiempo para consultar este tipo de charlas. Yo diría, realmente aterrícenlo cada quien en su caso. Empezaría incluso también por generar esa parte de ayuda, como bien dices, ponerse en el ejemplo, en los zapatos de decir, oye, pensemos que el día de mañana jueves ya me está aplicando esta legislación, esta reglamentación. ¿Qué tendríamos que estar preparando ahorita? Desde ya. Sería hacerle saber a nuestros clientes que a partir de tal fecha, y no me esperaría yo al 1 de diciembre, amigo, de verdad, yo diría, en este mes de octubre estamos a muy buen tiempo todavía para decirle al cliente que con motivo de las nuevas reglas que se vienen dando de parte de la autoridad, a partir del mes de noviembre, se requerirá que para cada servicio que se preste o que sea solicitado por parte de nuestros clientes, la siguiente información. Y para eso nos va a servir lo que es como tal el anexo correspondiente en el que me especifica 158 campos para todo el que le aplicara a todos. Obviamente no a todo el mundo le va a aplicar lo mismo, pero es información que es obligatoria, porque me tiene que especificar mi cliente desde el momento en el que me haga el pedido, la solicitud de servicio, me tendrá que especificar tales y tales campos y mandárselo al cliente y hacer pruebas en específico, pruebas aleatorias para empezar a ver dos cosas. Primero, que el cliente ya haya cubierto todos esos requisitos y que yo esté en condiciones de poder emitir ese certificado de carta aporte. Y segundo, que mi PAC, mi proveedor autorizado de certificación, cumpla con esas especificaciones, amigo. Eso sería mi último comentario y de verdad estamos a muy buen tiempo de poder implementarlo. Yo, gracias a Dios, tenemos varios clientes aquí, 5 en total en la oficina, que honestamente ninguno, hoy por hoy si me dices mañana hay que cumplir con esta obligación, ya sea por los clientes o por el PAC, ninguno estaremos en condiciones de poderlo aplicar.
Sí, es correcto. Creo que es demasiada la información que se tiene que integrar. Si no estamos preparados administrativamente para este cumplimiento, creo que va a ser un dolor de cabeza tremendo para poder llegar a su cumplimiento el primero, digamos su cumplimiento ya formal el 1 de enero del 2022. Pues la verdad es que hay muchísima información todavía que seguir revisando. Anteriormente, digo, y lo quiero comentar también aprovechando la sesión, que no habíamos querido hacer todavía la sesión de tratar el tema en temas de carta aporte, justamente porque todavía había mucha ambigüedad en la información que se trataba, ¿no? Y el día de hoy consideramos ya prudente poder tocar el tema porque ya hay mucha información, ya hay muchísimos temas que se han especificado de manera más puntual, pero aún así nos va a faltar todavía otro poquito más y por supuesto estaremos al pendiente de cualquier modificación que se esté haciendo para estárselas compartiendo en una próxima sesión o a través de los medios de la página de Facebook, de Instagram, de la página de internet de Grupo Arce para que puedan ustedes estar al pendiente de este tipo de cuestiones. Y por supuesto, siempre abiertos nuestros canales de comunicación a efectos de que las empresas o los profesionales que necesiten apoyo, que necesiten colaboración, pues bueno, por supuesto que estamos a las órdenes para poder tratar y los temas que sean necesarios. Amigo, no me queda más que agradecerte de nueva cuenta el tiempo, gracias por tus comentarios, gracias por el análisis y compartir la información. Este foro es completamente libre de poderse expresar de manera como de las ideas que uno tiene y por supuesto siempre bienvenidas los aportes que nos das, te agradecemos muchísimo el tiempo. Al contrario, amigo, muchas gracias a todos por acompañarnos y seguirnos. Te mando un abrazo, amigo, y a todos. Muchas gracias. Igualmente les mandamos un abrazo a todos. Esperemos que nos sigan acá en nuestras redes sociales. Por favor, compartan la información para que cada vez seamos más las personas que compartimos información con valor como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente noche. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.